Uruguay se ha caracterizado por ser un país laico desde 1919. Esto significa que el Estado se separa definitivamente de la Iglesia Católica, a diferencia de otros países latinoamericanos que aún hoy en día tienen Estado confesional, que quiere decir que el Estado adopta una religión específica para sí. Sin embargo, nuestro país no está exento de historias sobre apariciones de la Virgen María, curaciones milagrosas o incluso exorcismos. Puntualmente, la palabra exorcismo nos puede llevar a la época de la Edad Media, donde hubo un auge importante del mismo en la Iglesia Católica. Pero es importante enfatizar que aunque los exorcismos son popularmente conocidos dentro del catolicismo, ha existido y existe en diferentes religiones de todos los tiempos. Es así que el registro más antiguo que hay histórico sobre el exorcismo como arma para combatir el mal se da en Mesopotamia, durante el primer milenio antes de Cristo. Los magos llamados Ashipu ahuyentaban y expulsaban a los demonios que traían la enfermedad y el caos. La antigua palabra griega daimon deriva a lo que hoy llamamos demonio. El historiador Josefo, del siglo I después de Cristo, relató la historia de Eleazar, un hombre que liberó a otros de un demonio, y en los 3 primeros siglos después de Cristo, con el crecimiento del cristianismo, los exorcismos se convirtieron en un medio para unir a los fieles y reivindicar sus creencias tras la persecución religiosa. Esto hizo que el paganismo adquiriera una connotación maligna. Como resultado, la renuncia al paganismo como mal se convirtió en un requisito para el bautismo en la fe cristiana. El exorcismo servía para legitimar el cristianismo, y en el siglo IV después de Cristo, los conversos y aspirantes a cristianos se sometían a exorcismos matutinos diarios antes del bautismo. No fue hasta aproximadamente el siglo XII cuando el exorcismo experimentó una transición significativa, y esto se debió al surgimiento de sectas heréticas dentro del cristianismo. Por ejemplo, grupos como los cátaros. En 1614 se instituyó el Rituale Romanum, que permaneció prácticamente inalterado durante la primera mitad del siglo XX. Tras las reformas emprendidas por el Concilio Vaticano II, la versión actualizada se publicó en 1999. Pero, volviendo a exorcismos en Uruguay, hay un caso en particular que se mezcla entre leyenda e historia y que data del año 1894 en un sitio sobre las costas del río Daymán. Hay crónicas sobre este hecho que pone como protagonista a una niña mestiza de 6 o 7 años que vivía en una casa de la zona. Había nacido en Brasil, más precisamente en Río Grande do Sul, lugar desde donde emigró junto a su madre. La crónica relata que luego de haber convalecido de dolor toda una noche sin causa aparente, esta niña comenzó a tener acciones extrañas y ser víctima de accidentes estrafalarios. En ocasiones padecía de violentos ataques durante los que se comportaba como un animal. Comenzaba a gritar a semejanza de un cerdo, se retorcía, gemía. En estos accesos, la joven se estiraba completamente en la cama, y tiesa como estaba, parecía que la arrastraban de las piernas. 1 y hasta 2 hombres muy forzudos no eran suficientes para sujetarla. Otras veces, la niña se transformaba de súbito y comenzaba a proferir insultos. Se arañaba,
golpeaba con fuertes patadas las puertas, las paredes, y hasta se orinaba o defecaba en los rincones de la casa. Otro rasgo extraño de la historia es que la niña solo sabía hablar en su lengua natal, el portugués, ya que había nacido en Brasil. No obstante, desde que la chica comenzó a comportarse diferente, la niña comenzó a hablar perfectamente el castellano e incluso el latín. Como esta situación empeoraba cada vez más, la familia decidió convocar a un exorcista. Sin embargo, a diferencia de lo que la mayoría esperaría, el exorcismo fue llevado a cabo por un curandero popular. Pocos datos hay sobre este personaje, salvo que era un viejo con fama de brujo hechicero que tenía alguna experiencia en los métodos de magnetismo animal. Lamentablemente, el exorcismo culminó en un rotundo fracaso, y al paso de los días, la niña cada vez estaba peor. La crónica cuenta que un día, luego de una larga sesión, buscando poder ayudarla, la niña finalmente murió. Una vez fallecida la criatura, la casa en la que vivía adquirió una fama siniestra. Se decía que fuerzas oscuras y demoníacas se habían asentado allí. Según el testimonio de algunos vecinos de aquel tiempo, este lugar en repetidas ocasiones fue escenario de apariciones fantasmales, voces pavorosas, luces que vagan solitarias, ruidos subterráneos, etc. Hoy en día, esta casa ya no existe, fue demolida y en su lugar se encuentra un lujoso hotel para los turistas que quieren pasar sus vacaciones en las conocidas termas del Daimán. ¿Qué tanto hay de cierto en esta historia? No lo sabemos. Sí podemos asegurar que su relato se encuentra en documentos históricos antiguos de historias, mitos y leyendas de Uruguay. En el próximo capítulo nos centraremos en primera instancia en el exorcista de la Iglesia Católica más conocido de los últimos años en nuestro país, el ya fallecido padre Julio Elizaga, así como también en exorcismos fuera del catolicismo, con entrevistas exclusivas con diferentes referentes de diversas religiones. Muy pronto por nuestro canal.